nos deja el quinto juego sin ganar del América en todas las competencias. Tropezó ante Rayados en Monterrey y además sufrió la lesión en el arranque de Brian Rodríguez. También salió tocado Diego Valdés. ¿Qué pasa con el América? Será tema, por supuesto. Toluca ya amarró el liderato de la competencia. Con una jornada más por disputarse, los Diablos Rojos de Mohamed ya tienen el primer lugar en la bolsa. Y para la última jornada, o Pumas o Chivas, con el último boleto de reintegro. Parte de los temas hoy con Mauricio Imay, Dionisio Estrada, Heriberto Murrieta, Mario Carrillo. Señores, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Muy bien, buenas noches, Ciro. Buenas noches. Con el gusto de siempre, Ciro. Con el gusto de siempre. No exactamente en el caso del América. No, que le debe de preocupar, por supuesto, a André Jardín, el funcionamiento, pero sobre todo los 4 lesionados que tiene, ¿no? ¿Para cuándo va a recuperar a Aguirre? ¿Para cuándo va a recuperar a Henry? ¿Y qué es lo que tienen tanto Brian como Valdés? Sí, aquí está lo de Brian. Muy pronto, apenas corría el minuto, pues antes, al minuto para afuera. Sí, pues sí. Tocándose. Aunque esta caída yo creo que viene ya de otra lesión, porque por esta caída no se lastimó. Ya venía tocado de algo seguro. Sí, arrancando el partido se lesiona lamentablemente Brian, que ha sido de los mejores jugadores del América en los últimos tiempos. Después la lesión, como ya también apunta Ciro, de Valdés. Muy similar, ¿eh? Muy similar. Muy similar. Uno arrancando el partido, el otro arrancando el segundo tiempo. Sí. Exactamente. Sí, y después tuvieron aproximaciones, se anula efectivamente esa anotación, minuto 75 de Osa, bombazo. ¿Y qué pasó ahí con el guardameta? Sí, error de Malagón, más allá de que el disparo era violento, que le pica antes, no supo resolverla. Estas que antes, cuando América estaba fino, cuando tenía puntería, cuando tenía contundencia, estas las metían todos, y ahora no fue capaz de meter la Cendejas, ¿no? Allá Ramos, Cendeja se lo llevó. Sí. No le vieron ni la placa, pero afortunadamente estuvo Andrada para contener. Le habían marcado un penal en el primer tiempo a Andrada, que terminan anulando por una posición adelantada. Era posición adelantada, efectivamente. Y no era penal. Pues sí, no lo marcaron al final. Claro, pero si no hubiera habido fuera de lugar, y ya nos dirá Felipe, yo creo que no tenía que haberse marcado penalti, porque después del remate de Reyes viene un encontronazo propio de la naturaleza de la jugada. No veo ninguna falta de Andrada deliberada. Un choque futbolero. ¿No? Que no tenía que haber sido marcada como penalti. Pero por otra parte, creo, Ciro, que el América no es que esté en una crisis, no creo que sea algo así tan grave como una crisis, pero ciertamente se ha venido perdiendo un poco esa magia del América de la primera parte del torneo. Pero es que son ya cuántos juegos sin ganar. Claro, y la eliminación de la semana anterior. 5 partidos principal. sin ganar en toda competencia, y 4 de ellos no mete goles. Sí, de acuerdo. Pero, entonces, ¿sabes qué? Yo voy más allá. Sí. Tú plasma el 11 de gala en condiciones ideales del América y cuántos no tienes disponibles. Sí, Martín. Esa creo que es la parte más importante. Uno de ellos. Aunque hay profundidad, pues ya vemos que en algunos casos tampoco alcanza a suplir las ausencias, hay ¿no? profundidad y están las lesiones, pero también hay algunos momentos bajos de jugadores que cayeron en bajos momentos. Por ejemplo, Malagón no es el primer error de la temporada. Si antes era prácticamente una pared, ahora ha tenido alguno que otro error que han influido. Después preguntas, Diego Valdés no logra recuperarse como se tendría que recuperar. Kevin Álvarez, exactamente, no tiene ni el oficio defensivo de antes, ni la capacidad ofensiva de antes, ¿no? Entonces, Jonathan. Después tienes jugadores que estaban ocupando un lugar que después se tendrán cambiados, como Araujo y el propio... No, es que siguiendo con los titulares que no están en su mejor nivel. Tampoco está en su mejor nivel, o sea, sí hay influidos. De hecho, aquí lo apuntaba yo. Primero, los inventos de Jardini, ¿no? Si ya te diste cuenta que en 2 partidos no fuiste capaz de meterle gol a Cruz Azul cuando arrancaste... Pero por lo del falso 9... Lo del falso 9... Ya también lo intentó con Dávila y Dávila no le por eso, dio ningún buen resultado. Está bien, pero yo soy de los que pienso que ponga al que a lo mejor está más acostumbrado a estar en esa zona y no a alguien que en 2 partidos, jugando con falso 9... Son 3 partidos. Pero jugando con falso 9, el partido que más se le cuestionó fue el partido de ida de CONCACAF contra Cruz Azul. Que fue el mejor. Fue el mejor, claro. Pero no pudo, pero después vino a menos. Fue el mejor. Pero después vino a menos. Con Dávila en esa posición, sí. América no ha sido mejor que ese capítulo contra Cruz Azul. Pero después vino a menos. Porque también en los primeros 45 minutos que tuvo contra Cruz Azul en la vuelta de la CONCACAF, mal. Y hoy Pero yo creo que tiene que ver mucho más allá de
que no esté poniendo un 9 nominal. Después ha pedido claridad y profundidad América también, ¿eh? Porque Sí, es que está asociado con lo que dices. Sí. Cuando pones a ver el momento individual de algunos futbolistas, y creo que hoy lo de Brian termina destapando una carencia importante que tienen, ¿no? Porque no hay un sustituto natural para esa posición. Entonces meten a Dilrosun, luego cambian a Cendejas del otro lado, ya para la segunda mitad. No hay alguien que profundice como lo hace Brian, que encare con la misma velocidad por ese costado, ¿no? sigue siendo la defensa Cuidado menos ahí. goleada. ¿Y de qué sirve si no estás metiendo goles? Por lo menos en los últimos 5 partidos. No sé hasta qué punto está todavía resintiendo la sacudida tremenda de la semana anterior, cuando fue eliminado el torneo de la CONCACAF. Porque por mucho que lleve un tricampeonato consecutivo, el perder la posibilidad de ser campeón de un torneo internacional, creo que habrá sido una sacudida muy fuerte que siento que se reflejó con ese efecto traumático el fin de semana anterior frente a la Máquina, y hoy todavía frente a un Monterrey que tampoco exhibe Sí, el claro. potencial. Es decir, tiene potencial, pero no exhibe el Colectivamente máximo fútbol que no, pudiera tener. aparece una individualidad en el Correcto. disparo como de oso. Correcto. Y en ese sentido creo, Ciro, que el América sí está en un momento de revisión, de estancamiento. ¿En qué momento, Beto? Claro, pues Bueno, justo a a un tiempo. partido de acabar justo el a tiempo, torneo. antes de la liguilla, ¿no? Sí, ahora, yo, y antes de que hable Mario también, decías hace un momento, Ciro, Dale chance, ya va el minuto 11. Y... decías tú hace un momento del tema del liderato. ¿Qué se dijo tras la eliminación con Cruz Azul? Ahora la obligación, ya no es un objetivo, es la obligación, el liderato y el título. Pues ya el liderato, Pues en el segundo objetivo ya se falla. el liderato ya se fue. Mario, no te escucho. Estaba escuchando a mi compañero. Me dio oportunidad hasta el minuto 11, gracias. Simplemente lo dijeron muy bien mis compañeros. Yo no veo jugar tan mal al América. ¿No ves En jugar verdad, tan mal? No lo veo jugar tan mal. Hoy, para mí, un poquito mejor que Monterrey. Hoy simplemente no es contundente. No las ha tenido todas consigo. Lo de Brian fue lamentable, es decir, al minuto 1, lamentable. Pero después de eso, en verdad, entra Dilrosun, el único que hace, para mí, alarde de velocidad, potencia, creatividad de Cendejas. claro, yo Hay estoy una de acuerdo. jugada que se lleva A Ramos. magnífico a Ramos, con 2, 3 zancadas muy buenas. Pero ahora sí, Jardine, también lo veo a él bajo. Es decir, el América, si no tienes delanteros, juega con un sistema donde no utilices delanteros. ¿Sí? Si no tienes centro delantero, si no tienes a tus 2 goleadores y si tienes a 2 delanteros que no son centros delanteros, bueno, pues utiliza 2 delanteros. Utiliza tu línea de 5 que te ha funcionado, no la ha utilizado. Utiliza 2 volantes, 3 volantes, 2 delanteros y perfectamente se le para. En dinámica le gana el América, en verdad. Corren bastante bien, luchan. Entrega, mentalidad, no son contundentes nada más. Ahí se tiene que poner las pilas Ahora, nada más. ¿a qué 2 delanteros te refieres, Mario? Los que hay, por ejemplo, sí. Dávila. Dávila 1, Pero Aguirre- No, Aguirre no Valdés en está, los Aguirre no dos. está. Bueno, pero puede jugar O sea, él se refiere a los que No, tengan pero es que disponibles Mario adelante. dice para hoy. Disponibles O sea, ahora. para hoy. para hoy. Bueno, pues si ya no está, ya no está Valdés, Pues ya no está Brian. No, pero hablando del partido de hoy, que sí tenías a ellos, que tú Entonces, dices jugar con la línea de utilizar- 5 y utilizar a 2 delanteros. Señor. ¿Quiénes? Aumentar, por ejemplo, si tú no tienes delanteros y no tienes profundidad de extremos, utiliza tus laterales volantes para que estén más adelantados. Por ejemplo, tenía a Calderón y a Borja, uno de los 2 en la banca. Utiliza a los 2, ¿sí me explico? Tienes volantes, haz que lleguen más tus volantes, utiliza 2 delanteros, los que tengas. Y cuando se refiere a delanteros, no necesariamente centro delantero. Se refiere, delanteros. si él va a poner a Valdés y a Dávila, ponga los 2 de arranque. Ahora, lo que también es un hecho es que este fue un juego muy parejo. Sí, Creo que coincido pudo con estar Mario, para cualquiera de los ligeramente dos. mejorcito América, ¿no? Y la Yo creo serie que sí. contra Cruz Azul también fue pareja. Entonces, vaya, sí son 5 sin perder, pero tampoco es que los hayan superado en toda la línea, ¿no? Sí, 5 sin ganar. El ganar, perdón, sí. problema, Ciro, es que no tiene gol. Sí, no, eso es No importante. tiene gol. faltando el Esto, gol, esto sí. se gana No con tiene gol delanteros. y le está faltando el gol. Evidentemente, los que te marcaban esos goles, hoy por hoy no los tienes a disposición. y hubo Tienes y que los encontrar anularon. un sistema, como dice Mario, no lo ha podido encontrar el conjunto. Y en el lado de del las Águilas Monterrey, del América. resulta que Canales está lesionado. Primero se hirió absurdamente, quebrando una puerta de cristal de las instalaciones del Barrial y perdió 2 partidos importantísimos. Y ahora resulta que está lesionado.
Cuando venía Entonces, trabajando al parejo, ¿no? Claro, o sea, Te soy honesto, Beto. Sí. Para lo que ha sido el torneo de Canales, es una buena noticia para Monterrey, porque tiene cabida en el 11 titular de Osa, y de Osa viene siendo el mejor Que marque futbolista el gol de del Rayados partido el día de Monterrey. Pero hoy fue el mejor, el fin de semana fue el Pero mejor la contra aportación Tigres, técnica- antes había sido el mejor contra Chivas. Pero pero antes, nunca de, se puede echar en falta un jugador de la calidad de Claro, Canales, ¿no? claro. pero antes de la lesión, ¿no era Canales el mejor jugador de Monterrey? Este torneo, para mí no. ¿No crees? No, es de lo para más mí no. rescatable de Monterrey en el Yo Para mí pienso no. que era de lo más rescatable también. Ahora, yo no puedo entender cómo es posible, si hoy estuviera al 100 Canales, no puedan jugar juntos de Osa y Canales, que no encuentre la manera de jugar juntos de Osa y Canales. No, pero sí es un hecho lo que dice Mauricio. A raíz de que no está Canales es que De Osa está Por eso dando te un paso digo. adelante. Pero yo en lo que no coincido es en que no estaba haciendo un buen torneo para Canales. Sí me parece que era lo Era el mejor que le de ponía Monterrey. la cuota ahí Era de lo más lo poco rescatable. de Sí. Monterrey. Quizás no tan constante como los otros torneos. Exacto, no tan constante y además te dejaba en una desventaja considerable cuando perdía la pelota, porque no te ayuda a recuperar, pero ni tantito. Sí. Y fíjate, Mau, cómo un exabrupto deriva en una sucesión de acontecimientos adversos. Digo, no que tengan correlación irrefutable, pero cómo empezó todo mal con la exaltación, con el enojo, con el berrinche, acaba por perderse 2 partidos y luego se lesiona. O sea, cómo todo empezó mal en esta recta final del torneo para un jugador que me parece que tiene mucha capacidad como es Canales. Veto a saber cómo está el interior de Monterrey, ¿no? Que por lo visto ahora pues tiene más oxígeno con la victoria de esta noche. Le ha movido mucho la alineación el entrenador, ahora forzado por las circunstancias, no tiene a Berterame, utiliza a De La Rosa, Mario, pero vuelve a aparecer De Osa, como dicen, esta vez incrusta a Fimbres en el medio campo para acompañar al Corcho Rodríguez. Y a ¿Qué te Cortizo. pareció hoy? Ajá, Y a sí, Cortizo, por ejemplo, entre los dos, se alternaban en el lado derecho, juegan un rombo, así juegan los argentinos. El que no termina de destaparse su campo, es decir, Sí, lo tiene noto razón. perdido. Otro que está perdido es De La Rosa, que les encanta a mis compañeros. En presencia juega bien, pero no tiene recepción de espadas. Yo estoy de acuerdo con Dionisio. Tienen que meter a Canales, pero tranquilamente encaja en este Debería. equipo, por supuesto, sin duda. ¿A quién le gusta De La Rosa? No sé. Decías. A mis compañeros. ¿A quiénes? ¿No les gusta a ustedes De La Rosa? Yo creo De que Osa. De La Rosa. No, de Osa. bueno, de Osa. No, lo que pasa es que yo de creo Osa. que no nos estás escuchando. De La Estoy Rosa leyendo ahí algo. sí, te ha tocado estar con Peláez y a dije, Peláez le de encanta Oso. Roberto De La Rosa. Ah, bueno, pues Otro, Borghetti. dilo. Sí, Le Borghetti. encanta De La Rosa. No, Lo no. quiere meter a la selección No, nacional. hoy te voy a decir algo. El chavito de 19 años, Mójica, Ah, entró muy bien, ¿eh? Muy entró, derecho. hizo más que De La Rosa en un buen rato. Hay una jugada en la que conduce paralelo a la línea gol del de área y le Fimbres, pega con la Guadalajara de La derecha. Rosa no Fimbres estuvo tan también mal, ¿eh? funciona. Sí. ¿Cómo, perdón? Fimbres. Sí, el gol de La Rosa en Guadalajara, contra Guadalajara, fue una gran acción del chico. Ahora- Nada más que hoy no estuvo fino. Quien llegó como también un gran refuerzo y no ha podido ganarse la titularidad. De pronto aparece de titular, de pronto Corona. de suplente. No, Ambriz, Fidel Ambriz. Y del Ambriz. Entró, en León. entró. Sí, entró al 77, pero me refiero, llegó como una buena contratación y para ser refuerzo y para ser titular. Y hablamos No ha poco, podido. hablamos poco del nivel actual de Ocampos, ¿eh? Sí, de Lucas Ocampos, que también salió. Sí, tiene que recuperar su mejor versión. A raíz de la lesión en la final del torneo anterior le ha costado muchísimo. El torneo pasado ese era el mejor Ese era el jugador de mejor Monterrey jugador, junto con Canales y ahora ninguno de los dos está, uno no está en plenitud y el otro no está para jugar. Pero lo que son las cosas, ¿eh, Ciro? Si gana el fin de semana Rayados, se combina y con otros resultados, Puede quedar dentro puede de los evitar 6 el play-in, ¿eh? Entra directo. Califica directo. Si llegando a 28 igualaría a Pachuca y a Necaxa que tienen ahora 28. Sí, Pachuca en este momento Pachuca y Rayados tienen los mismos goles. Lo tiene complicado porque depende de otros resultados, Sí. pero matemáticamente es posible. Sí. Voces de protagonistas y seguimos. Y les pediría que nos crean, porque cuando Sergio Canales decimos que está lesionado, está lesionado. Y desafortunadamente el domingo entrenó, lo hizo como lo hace Sergio, siempre a tope, siempre con toda la voluntad y disposición. Y es fútbol, sintió un dolor. Al día siguiente estábamos esperanzados en que regresara sin él mismo, pero no fue así y por lo tanto los resultados arrojaron lo que ya saben. Las cosas internamente están habladas, están aclaradas y estamos todos comprometidos, estamos todos juntos.
plantel, directiva, cuerpo técnico, porque es lo que necesitamos, además de, como empecé, nuestra afición, para darle vuelta a esto que ha sido una temporada irregular. Un mal momento estamos atravesando, como ya atravesamos otros, y muy importante pasar por estos momentos juntos, nos fortalecer disto. Creo que nos pegó en este cierre, y que bueno, que viene agora un parón, vamos poder entrenar, vamos poder recuperar algunos jugadores y vamos ver si cambiamos el momento como conseguimos en la liguilla pasada. Nunca estuvimos con una sensación de estarmos controlados en el juego. Por lo contrario, un partido siempre parejo, con pocas chances para ambos los lados, imaginando que Monterrey debería meterse más a frente. El resultado era para ellos fundamental, ¿no? Y nunca vi Malagón trabajando mucho. Pues sí, no vio a Malagón trabajar tanto, pero en la que fue exigido, se le fue. Tarda un poquitito en reaccionar, sí, en gol. lanzarse. Y es evitable, o sea, si llega el balón. Hay una repetición, ¿No lo habrán compañeros. tapado? Hay una repetición que apareció ahora, porque la tomó nuestro canal, en donde da un salto. Es un salto donde pierde 2 tiempos Malagón, antes de que tire el posible tirador. Salta antes, pero salta no sé por qué. Ahora sí le hace un extraño y cuando el balón, baja, ¿no? llega ya tarde a la hora de muy quitar. potente. Para ver el disparo. Es un puede tiro ser muy el saltito, potente. Puede ser. Pero siempre saltan. Sí. Ahí Que no es es uno de los necesario, defectos ¿verdad? de muchos porteros, Claro. que te aventan un saltito siempre antes de que tiran. Y ahí pierde un tiempo Malagón. Ojalá y lo podamos ver. De lo que acabamos de escuchar, ¿con qué se quedan? Que Tato, yo creo que está tan atento a las elucubraciones y los rumores, que por eso ha salido a aclarar o a ratificar que efectivamente está lesionado Canales, cuando quizá no era necesario aclararlo, pero quizá para evitar suspicacias sale a decir que efectivamente Sí. Canales está lesionado. Que sí se presta a pensar mal, de decir, no está lesionado, hace 12 horas entró al parejo del equipo y resulta que después queda hasta fuera Pero del ya había un territorio. comunicado oficial por parte del Sí, club, de con la un lesión parte, de ayer. con un parte médico. Eso fue desde el Y ya. domingo, Mau. Se lesionó el domingo. El domingo, sí. El domingo. Y apenas ayer se dio a conocer. Pues ya existe un parte Exactamente. médico, ya, pues ya Así es es. oficial por parte del club, ya. Sí. De acuerdo. Explicar más o tratar de convencer, creo que no había necesidad por A parte. Yargini confirma lo que nos comentaba Mario, ¿no? De que como que da la impresión de que Yargini también hoy no sabe cómo está, a lo mejor mover algunas piezas dentro de su ajedrez. Pero la ventaja que tiene, y lo dice también él, es que van a tener, después de que termine el torneo en la otra, al fin de semana, Van a tener para 2 semanas, ¿no? recuperar 2 jugadores. semanas más para recuperar jugadores, y no solamente recuperar jugadores en la lesión, sino también lo futbolístico, y que este equipo vuelva a mostrar ese fútbol colectivo. Yo sí creo que es muy normal que si se te caen tantas piezas del que, insisto, y así comencé el comentario, si tú plasmas sobre el papel cuál sería el plantel o el 11 ideal del América, resulta que no tienes a la mitad de los jugadores de campo. Y eso sí creo que te termina impactando al Pero- momento de intentar lo que tú quieres, Tú ¿no? me hablas de la mitad, bueno, porque hoy Brian se lesiona y Diego Valdés se lesiona, pero Brian, realmente... Diego Valdés y no tienes delantero. Pero a eso voy, pero realmente el que faltaba dentro, aunque sea apretado y ajustado dentro de ese 11 titular, era Henry. Buenas, gente. Bienvenidos a El Nido MX, tu espacio para hablar sin filtros del Club América. Vamos directo al punto. El América llegó a 5 partidos seguidos sin ganar en todas las competencias. Esta vez cayó ante Rayados en Monterrey. Pero más allá del resultado, lo que más preocupa es la acumulación de problemas, lesiones, falta de gol, bajo rendimiento individual y decisiones técnicas cuestionables. Brian Rodríguez se lesionó en el primer minuto. Ni siquiera alcanzó a meterse en el partido. Minutos después, Diego Valdés también salió tocado. Ambos son jugadores fundamentales para el esquema de Jardine. Pero no son los únicos fuera. Henry Martín y Aguirre tampoco están disponibles. Ya van 4 piezas clave fuera de combate. Y sí, Toluca amarró el liderato.
América ya no depende de sí mismo, y la última jornada definirá su posición final. El equipo se ve desdibujado. Falta claridad, falta profundidad ofensiva, y falta alguien que tome las riendas en momentos difíciles. El gol anulado a Osa al minuto 75 y el error de Malagón reflejan lo que está pasando. Antes, esas jugadas terminaban en gol. Hoy, no. El arquero, que era garantía, ya ha cometido varios errores esta temporada. Kevin Álvarez no tiene el mismo nivel de antes. Jonathan y Araujo están lejos de su mejor forma. Y los inventos de Jardine con el falso 9 no están funcionando. Dávila ha sido utilizado en esa posición, pero el equipo no responde. No hay peso ofensivo. En 5 partidos, América no marcó gol en 4 de ellos. Cendejas mostró actitud, pero no basta. No hay profundidad por los costados. No hay ideas claras. Y los que deberían resolver, están en la banca o en la enfermería. Monterrey tampoco fue espectacular. Pero aprovechó una de las pocas que tuvo. América, no, y eso marca la diferencia. Con la pausa antes de la liguilla, Jardine tiene una oportunidad. Debe recuperar futbolistas, pero también recuperar la identidad del equipo. El América de las primeras jornadas era fuerte, sólido, peligroso. No, y el torneo se define ahora. Porque si no se recupera ya, se nos va la liguilla sin gloria. Aquí seguimos, analizando cada detalle, siempre con la camiseta bien puesta. Nos vemos en el próximo video. Esto fue El Nido MX.